Una camarera tímida saludó a la madre sorda de un multimillonario. Lo que hizo en lenguaje de señas lo dejó en shock. Si te gustan las historias emocionantes sobre cómo la bondad puede cambiar vidas y revelar secretos inesperados, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple gesto puede derribar muros y transformar destinos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al vídeo si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Nadie entendió lo que pasó. Solo sintieron que el mundo se detenía en el salón abarrotado del Mirador del Pacífico. Entre risas forzadas y platos caros, una camarera invisible hizo algo que silenció incluso al dueño del restaurante. Sofía Rojas, nueva en el lugar, sudaba frío, equilibrando bandejas, mientras intentaba huir de las miradas afiladas de la élite de Santiago. Su mayor talento era pasar desapercibida. Hasta esa noche, al otro lado del salón, sentada como una reina plateada, doña Laura Cifuentes, elegante de expresión dulce, pero con ojos de quien ya ha atravesado más tormentas de las que parece. Intentaba comunicarse discretamente, pero nadie la entendía. Los camareros la ignoraban. La conversación seguía y ella parecía cada vez más pequeña en medio del lujo. Fue entonces cuando Sofía, contrariando todo lo que había aprendido sobre no llamar la atención, respiró hondo y cruzó el salón. Con las manos temblorosas, hizo un gesto en lengua de señas chilena. Silencio total. La sala se congeló. Nunca habían visto a alguien hablarle a doña Laura de esa manera. Con las manos, no con la boca, la señora sonrió una sonrisa de verdad y sus ojos brillaron de gratitud. Por un instante, hasta su hijo, el temido Mateo Cifuentes, dejó de mirar su propio celular. Sofía sabía que en ese momento había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una camarera tratando de sobrevivir. Ahora era alguien que todo el mundo quería saber quién era. Y cuando el silencio volvió a hacer ruido, Sofía sintió que nada en esa noche sería igual. Ni para ella, ni para la familia Cifuentes, ni para quienes presenciaron la escena. Sofía intentó volver a su puesto, pero sentía los ojos del salón ardiendo en su dirección. Era como si cada tenedor se detuviera en el aire, esperando el próximo movimiento. La mano aún le temblaba, no de miedo, sino del peso de lo que acababa de suceder. Incluso la jefa de salón, Victoria, que rara vez soltaba su libreta de reservas, le lanzó una mirada prolongada y curiosa. Mientras los minutos se arrastraban, doña Laura continuaba observando a Sofía con un brillo gentil. La sonrisa de gratitud todavía estaba allí, flotando en el aire, y parecía que las dos compartían ahora un secreto silencioso. Mateo Cifuentes Pérez, sin embargo, no era hombre de dejar pasar cosas extrañas en su propio territorio. Observaba a su madre, calculador, tratando de descifrar si aquello era solo gentileza o el inicio de un nuevo drama familiar. Los clientes comentaban en voz baja. Una pareja elegante llegó a preguntarle a Victoria quién era la joven que lograba hacer señas para la matriarca. Cifuentes. La jefa, orgullosa, respondió apenas que era una nueva contratada, inteligente, esforzada, pero no reveló más. No es que supiera mucho. Poco tiempo en el lugar, nadie sabía de la vida de Sofía. Solo que trabajaba en silencio y ahora había puesto a todo el restaurante bajo un hechizo momentáneo. Sofía se ocupaba limpiando una mesa cerca de la ventana, de espaldas a la sala. Sentía cada músculo tenso. Por dentro, intentaba convencerse de que nada cambiaría. Mañana todo volvería a la normalidad, pero no volvería. Doña Laura se levantó despacio, con una clase que pocos consiguen mantener después de cierta edad, y fue al baño. Antes de salir del salón, se giró hacia Sofía. Hizo un gesto con las manos en lengua de señas, como diciendo, gracias de verdad. Nadie entendió, pero Sofía le devolvió la sonrisa. Más por impulso que por valentía, en cuanto la señora desapareció por el pasillo, Mateo se levantó abruptamente. Sofía se heló. Ese tipo de hombre no suele agradecer
y mucho menos ignorar a quien se acerca a su familia. Mateo se detuvo junto a la barra, fingió mirar la carta de tragos, pero mantenía a Sofía bajo su mira. ¿Puedes venir aquí un instante? La voz no era alta, pero cargaba la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. El corazón de Sofía se disparó. Con pasos lentos, caminó hasta la barra. Victoria intentó intervenir, pero Mateo hizo un gesto discreto. No era una petición, era una orden. Sofía se quedó de pie, sosteniendo el paño de cocina como si fuera un escudo. ¿Conoces a mi madre? La pregunta fue seca, sin rodeos. Sofía negó con la cabeza mirando sus propios pies. No, señor. Solo me di cuenta de que nadie estaba logrando entenderla. Mateo la miró a los ojos buscando fallas. ¿Sabes lengua de señas? Aprendí en la universidad, sí. Letras, UC. La respuesta salió más rápida de lo que Sofía planeaba. Por un segundo, él pareció sorprendido, pero luego volvió a su mirada fría. Interesante. Raro encontrar a alguien así trabajando aquí. Sofía tragó saliva sintiendo que el suelo se deslizaba. Fue suerte de ella. Y mía también, señor. Antes de que Mateo pudiera preguntar más, doña Laura regresó al salón, pareciendo rejuvenecida. Le sonrió al ver a Sofía, como si fuera una vieja amiga reencontrada. Mateo observó la escena, todavía tratando de entender de dónde había surgido aquella intimidad. El silencio entre madre e hijo era pesado, casi visible. Doña Laura tocó el brazo de su hijo, señaló en lengua de señas con agilidad. Él respondió solo con un breve asentimiento, pero no quitó los ojos de Sofía. La noche continuó, pero nada era como antes. Sofía notó a sus colegas cuchicheando en la cocina, a la jefa vigilando de lejos, a los clientes lanzando miradas curiosas. Victoria pasó cerca disimulando un susurro. ¿Qué fue eso? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sofía fingió no oír, pero dentro de ella algo cambiaba. Era como si el viejo miedo a ser notada diera paso a una nueva valentía, una chispa tímida, pero que ya comenzaba a crecer. Cuando la cena se acercaba a su fin, doña Laura llamó a Sofía con un gesto sutil. La camarera se acercó, lista para otro pedido, pero Laura la sorprendió. Con una sonrisa, señaló su propia pulsera, una joya fina, delicada, y, en lengua de señas, agradeció nuevamente. «Gracias, me hiciste sentir viva hoy». Sofía casi lloró, pero mantuvo la compostura. Los últimos clientes se fueron yendo poco a poco. En la puerta, Mateo lanzó una última mirada a Sofía, una mirada entre el respeto y el desafío, como quien dice, voy a descubrir quién eres. Victoria cerraba la caja del bar fingiendo no oír nada, pero con una ceja arqueada, vigilando cada paso. Sofía recogió las últimas copas, pasando los dedos por la superficie fría de las mesas. Sentía su propio nombre resonando bajito en los pasillos, mezclado con los rumores. No sabía lo que vendría después. Pero esa noche, alguien finalmente había visto más allá de la bandeja. Y eso para ella ya era el comienzo de todo. La puerta se cerró detrás del último cliente. El salón, por fin, volvió a su ruido habitual. Pero Sofía sabía. El silencio que ella y doña Laura habían compartido jamás sería olvidado. La noche había terminado para casi todos en el Mirador del Pacífico. Pero para Mateo Cifuentes, aquello era solo el comienzo. Caminaba entre las mesas vacías, con pasos calculados, la cabeza hirviendo de preguntas. El gesto de Sofía con su madre le había quitado la paz. No era fácil sorprender a un Cifuentes. Desde joven, Mateo aprendió que en el universo de los ricos, cada acercamiento lleva una intención oculta. Demasiada gente se acerca esperando obtener ventajas. Demasiada gente finge generosidad para entrar por las puertas que él siempre mantuvo cerradas. El episodio de esa noche parecía gentil, pero olía a misterio. Ya había visto a personas infiltrarse en la vida de su familia, usando todo tipo de disfraces. Abogados, periodistas, incluso supuestos amigos. Una camarera desconocida que sabía lengua de señas y además causaba tal impacto en Laura, encendía todas las alertas rojas en el panel mental de Mateo. Subió a la oficina del restaurante, donde había dejado su laptop, diciéndose a sí mismo que no era paranoia, era prudencia. El reloj marcaba casi la medianoche,
pero él abrió el navegador. Se sirvió un café amargo y comenzó a buscar el nombre completo de la joven. Sofía Rojas. Encontró una ficha modesta en el registro del restaurante. Nada que llamara la atención. Pero el apellido no le era extraño. Sentía que ya había oído ese nombre antes, quizás en alguna reunión, algún caso judicial silenciado, alguna conversación de su madre. Hizo algunas búsquedas rápidas, mientras el silencio del restaurante era quebrado apenas por el ruido de las sillas siendo arrastradas y de los cubiertos, recogidos por el equipo de limpieza. Rastreó perfiles en redes sociales, buscó artículos antiguos, nada de más a primera vista. Solo que cuanto más intentaba encontrar un motivo simple, más se incomodaba. Mateo. Las personas comunes no causan ese tipo de reacción en Laura Cifuentes. Cuando se dio cuenta, ya tenía 3 pestañas abiertas en procesos de la UCH, rastreando participaciones en eventos y nombres de exalumnos. Allí estaba Sofía Herrera Rojas, exuniversitaria, involucrada en proyectos de extensión, destacada en trabajos académicos de inclusión. Pero, curiosamente, su historial terminaba abruptamente 2 años antes. Ninguna finalización de carrera, ningún registro de graduación, solo una desaparición. El tipo de ausencia que grita más que un titular. Mateo cerró la laptop, tomó su celular y escribió un mensaje rápido a un conocido en el ámbito jurídico. Pidió que verificara discretamente su nombre en los tribunales. Él sabía ser paciente cuando quería. El silencio pesaba más que cualquier respuesta. Antes de salir de la oficina, oyó la voz de Victoria llamando, diciendo que estaban cerrando el salón. Mateo bajó las escaleras, se detuvo junto al bar y se quedó allí observando a Sofía recoger las últimas tazas. Su postura era cuidadosa, casi calculada, como si cada movimiento necesitara una aprobación invisible. Victoria notó su atención y se acercó bajando la voz. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor Cifuentes? Mateo alzó las cejas, fingiendo desinterés. Solo estoy esperando a mi madre. Me pareció curioso el talento de la nueva camarera. Victoria sonrió como quien conoce cada secreto del salón, pero elige qué contar. Sofía es buena, trabaja duro, no da problemas. Y por lo que vi hoy, conquistó a doña Laura. Hace tiempo que no la veía tan animada. Él analizó a la jefa de salón por un instante, buscando pistas en cada respuesta, pero Victoria no dejaba traslucir nada más de lo que quería. Doña Laura apareció poco después, risueña, trayendo consigo un perfume ligero a jazmín y la alegría tranquila de quien se sintió incluida. Tocó el brazo de su hijo, señalando en lengua de señas y aún sin voz. El mensaje era claro: esa chica es especial. Mateo sonrió de lado, pero por dentro la inquietud solo crecía. Le agradeció a su madre. Tomó la llave de su BMW y, antes de salir, miró a Sofía una vez más. La camarera sintió la mirada. Respiró hondo e intentó desviarla, pero no pudo. Por un instante los dos se quedaron estudiándose de lejos, cada uno tratando de leer al otro sin revelar nada. Era como un juego de ajedrez silencioso. Cada movimiento podría costar caro. Sofía percibió la desconfianza en la mirada de Mateo. Sabía que su acercamiento con doña Laura había sido al mismo tiempo un alivio y un problema. Había hecho lo que creía correcto, pero ahora sentía el peso de haber sido notada demasiado. Mientras el restaurante finalmente se apagaba, Sofía se puso su abrigo, tomó su bolso sencillo y salió por la puerta trasera, caminando rápido por la calle fría de Providencia. En el camino, su cabeza giraba entre el orgullo y la aprensión. ¿Habría ido demasiado lejos? El gesto que hizo por empatía ahora parecía un error peligroso. Desde adentro, Mateo observaba por la ventana solo el reflejo de su propio rostro, devolviéndole dudas. No era fácil confiar en extraños. Y en los negocios, quien aparece de la nada normalmente está buscando algo. Esa madrugada, mientras Santiago dormía, 2 mundos diferentes estaban a punto de colisionar. De un lado, la desconfianza afilada de quien ya ha sido traicionado. Del otro, la pequeña esperanza de quien solo quería empezar de nuevo. El mirador del Pacífico ya estaba en silencio, pero nadie allí lograría dormir como antes, especialmente Mateo Cifuentes. La mañana siguiente nació perezosa, con la neblina aún aferrada a los árboles.
del barrio y el olor a café fuerte, escapando por las rendijas de la cocina del Mirador del Pacífico. Sofía llegó temprano, con los ojos marcados por la noche mal dormida y la cabeza palpitando de ansiedad. La recepción estaba vacía, solo Victoria acomodando las sillas, como siempre hacía antes de abrir las puertas para que comenzara el día. La jefa le lanzó una mirada rápida, curiosa, pero no dijo nada. Sofía atravesó el pasillo, sintiendo el frío del piso de mármol subir por sus tobillos. Pasó por la sala de empleados y dejó su bolso en el casillero, tratando de no pensar en las miradas de la noche anterior. El celular vibraba en su bolsillo, pero no quiso mirar ahora. Quería fingir que el mundo exterior no existía, al menos por unos minutos. En el jardín lateral, doña Laura ya esperaba. Estaba sentada en un banco de hierro, bajo la sombra de un magnolio, con las manos reposando en su regazo. Llevaba un vestido celeste y un pañuelo blanco atado al cuello. El sol se filtraba por las hojas, dibujando manchas doradas sobre su piel. Sofía dudó en la puerta de vidrio, pero Laura la saludó con un gesto tranquilo, invitándola a acercarse. El corazón de Sofía se aceleró. Caminó despacio hasta el banco. Sentándose al lado de la matriarca, sin saber muy bien cómo empezar, la brisa de la mañana traía el olor a tierra húmeda mezclado con el suave perfume a jazmín de Laura. Por unos instantes se quedaron allí en silencio. Laura miró a Sofía y sonrió levemente, con los ojos brillando de una alegría serena. Luego hizo un gesto con las manos, preguntando en lengua de señas si Sofía estaba bien. Sofía tardó un segundo en procesar. Después respondió también en lengua de señas, diciendo que sí, aunque no sabía cómo explicar todo lo que sentía. Laura la sintió comprensiva. Por un tiempo intercambiaron frases simples. ¿Dormiste un poco? Yo también. El silencio del jardín era diferente al silencio del salón. Aquí las palabras parecían crecer, ganar cuerpo, danzar en el aire. De repente, Laura posó su mano sobre la de Sofía. En un gesto delicado y acogedor, señaló despacio. ¿Aprendiste lengua de señas en la universidad? Sofía asintió, mirando sus propias manos, que ahora parecían pesadas. ¿Por qué? La pregunta fue suave, pero caló hondo. Sofía dudó, sus ojos se llenaron de recuerdos que intentaba enterrar desde el día en que dejó la universidad. Respiró hondo y señaló pausadamente. Estudiaba letras. Quería ser profesora, pero todo cambió. Tuve problemas. Dejé de estudiar. Laura percibió el peso de esas palabras. Sujetó la mano de la joven con más firmeza. ¿Qué problemas? Sofía tragó saliva. Miró al horizonte, como si pudiera encontrar la respuesta entre las hojas del magnolio. Señaló bajito. Fui acusada de algo que no hice. Malversación de fondos. Armaron un expediente falso. Mis compañeros se alejaron. Yo huí. Las manos de Laura temblaron como si sintieran el dolor de la chica. Los ojos de la matriarca se humedecieron por un segundo, pero mantuvo la compostura de quien ha visto mucho en la vida. ¿Nunca se lo contaste a nadie? Sofía negó con la cabeza. Solo a mi madre, y ella no pudo hacer nada. Se enfermó poco después. Necesité trabajar, dejar todo. Era la única manera de pagar las cuentas. El sol salió un poco más, calentando las espaldas de ambas. Laura acarició levemente el brazo de Sofía. Señaló: yo también lo perdí todo. Una vez fui joven, creía que tenía amigos. Cuando los necesité, todos desaparecieron. Sofía sintió un nudo en la garganta. La conexión entre ellas parecía antigua, como si fueran parientes de alma, unidas por el dolor y la valentía de sobrevivir en silencio. Durante algunos minutos, intercambiaron historias solo con los ojos, sin necesidad de palabras. Laura entonces respiró hondo, se acomodó el pañuelo en el cuello y dijo en lengua de señas, casi como un secreto: no cargues con esa culpa. Hiciste lo que pudiste. Quien miente una vez siempre teme a quien sabe la verdad. Sofía no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que una lágrima corriera rápida, limpiando un poco del polvo de los años. Cuando abrió los ojos, Laura estaba sonriendo. Tocó el rostro de la joven en un gesto maternal y luego se levantó con ligereza. Hoy tienes una nueva oportunidad. Yo estaré aquí. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido,
No olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al vídeo si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El viento sopló más fuerte, balanceando el pañuelo blanco, como si el mundo entero quisiera participar en ese pacto silencioso. Sofía agradeció en lengua de señas, un agradecimiento tímido pero sincero. Se quedaron unos minutos más allí, sintiendo el tiempo pasar despacio, como si el reloj tuviera piedad de las dos. Al final, Laura hizo un último gesto, esta vez una invitación. «Enséñame más lengua de señas». Sofía sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Los problemas del pasado todavía estaban allí, pero ahora, compartidos, parecían más pequeños. La campana del salón sonó a lo lejos, señalando que el restaurante estaba por abrir. Laura se despidió, dejando a Sofía sola en el jardín, pero no solitaria. Ese día, Sofía se dio cuenta de que no todo silencio es vacío. Algunos silencios son refugio, son hogar, son comienzo. El resto del día parecía querer pasar desapercibido, pero el corazón de Sofía no acompañaba al reloj. El jardín, que por la mañana había sido refugio, ahora era solo un paisaje detrás del ventanal. Entre bandejas, cubiertos y pedidos que iban y venían, intentaba no perderse en sus propios pensamientos. Doña Laura cruzaba el salón de vez en cuando, siempre lanzándole una sonrisa cómplice, mientras Victoria mantenía todo bajo control, sin dejar que el ambiente pesara sobre el equipo. Por la noche, el restaurante adquirió esa luz que hacía que los clientes se sintieran especiales. El movimiento era intenso, gente importante en todas las mesas, y Sofía se sumergió en el trabajo para olvidar el resto. Pero había una sensación extraña en el aire, como si alguien observara cada paso suyo. En su descanso, fue al casillero de los empleados a buscar un abrigo, previendo el frío del final del turno. En cuanto abrió la puerta, un sobre blanco cayó a sus pies. El nombre Sofía estaba escrito a mano con un trazo elegante, casi demasiado familiar. El frío le subió por la espalda antes incluso de leer el contenido. El papel doblado en 4 contenía una única frase: «Vete mientras puedas. No creas que lo he olvidado. ¿Sabes lo que hiciste?» En la esquina inferior, un pequeño símbolo dibujado con bolígrafo negro, las iniciales LS. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Solo una persona firmaba de esa manera. Leonardo Soto, el pasado que luchaba por enterrar, su exprometido, el abogado de la élite, un hombre encantador por fuera y venenoso por dentro. Era el tipo de persona que se aseguraba de nunca perder. Su corazón se disparó. Por un instante el ruido de la cocina se volvió distante. La mano le temblaba al doblar la nota y la mente viajó a otra época, otro escenario. Los pasillos de la UC, las sonrisas falsas, los amigos que desaparecieron cuando todo se derrumbó. Sofía guardó la nota en el bolsillo, intentando retomar el control de su respiración. Necesitaba mantener el rostro impasible. Volvió al salón, bandeja en mano, atendiendo a una pareja que exigía atención, pero la sonrisa ya no salía natural. La cabeza le martilleaba con preguntas. ¿Cómo supo Leonardo dónde estaba? ¿Qué quería ahora? ¿Sería solo venganza o había algo más grande detrás de esa amenaza? Esa noche, cada cliente parecía sospechoso. Cada risa fuerte sonaba a burla. Victoria se dio cuenta de que Sofía estaba diferente, pero no quiso presionar. Simplemente la observó, atenta a cualquier señal fuera de lo normal. Cuando el movimiento del salón disminuyó, Sofía fue al baño a lavarse la cara. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. Era la misma chica que sobrevivió a una tormenta, pero ahora el miedo antiguo volvía a ocupar demasiado espacio. El celular vibró en su bolsillo. Mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes esconderte para siempre? Esta vez el pánico casi la desbordó. Salió del baño apresuradamente, sin siquiera secarse bien las manos, y se encontró de frente con doña Laura, que venía por el pasillo. La matriarca notó la desesperación en los ojos de la camarera, le sujetó el brazo con delicadeza y señaló. ¿Qué pasó? Sofía dudó. Por un instante pensó en mentir,
en decir que todo estaba bien, pero no pudo. Miró a su alrededor, se aseguró de que estuvieran solas y le mostró la nota. Laura la leyó, sus ojos volviéndose más serios. Hizo un gesto que significaba ¿tienes miedo? Sofía asintió, respirando hondo para contener las lágrimas, y señaló, es alguien de mi pasado. Quiere perjudicarme. Laura le sujetó las manos con firmeza, como quien presta coraje. ¿No estás sola? No ahora. Victoria, que observaba de lejos, se acercó discretamente. Necesitas un descanso, Sofía. Si quieres ir a casa, yo cubro tu turno. Sofía negó con la cabeza. No, necesito terminar. Si huyo, él gana. La noche se arrastró a un ritmo extraño, como si el tiempo se estirara solo para probar su resistencia. Mateo Cifuentes pasó por el salón. Se detuvo unos segundos observando a Sofía. Su mirada era diferente, más atenta. El dueño del restaurante, normalmente ausente, apareció de repente para revisar el movimiento. Más gente importante, más ojos curiosos, más preguntas no dichas. Al final del turno, Sofía esperó a que todos se fueran para luego recoger sus cosas del casillero. El restaurante ahora era solo sombras y reflejos en los espejos. Cuando abrió el casillero de nuevo, otro papel blanco la esperaba. Un recorte de periódico antiguo, un reportaje sobre el escándalo de malversación de fondos en la UC y debajo, de nuevo, las iniciales LS. Guardó el recorte junto a la nota, cerró los ojos por unos segundos y respiró despacio. El mundo exterior ya era el ruido de los autos pasando por la avenida, pero dentro de ella, el pasado había vuelto para cobrar lo que quedó pendiente. Antes de irse, pasó por la cocina para darle las buenas noches a Victoria. La jefa notó su cansancio y susurró, «Si necesitas algo, llámame, lo que sea». Sofía salió del restaurante con la nota en el bolsillo y un nuevo peso sobre los hombros. Sentía que ese era solo el comienzo de una guerra silenciosa. En la esquina vio un Audi negro parado, el mismo modelo que Leonardo usaba años atrás. No le dio tiempo a comprobarlo. Apresuró el paso, tratando de convencer a su propio corazón de que todavía podía luchar. El pasado había vuelto, y esta vez no venía solo para atormentar, sino para cambiarlo todo una vez más. Mateo Cifuentes ya no. Él conseguía concentrarse en nada más allá de la misteriosa camarera, que había alterado la paz de su madre y despertado la curiosidad de todo el mundo. La noche siguiente, al llegar al Mirador del Pacífico, evitó el salón principal y fue directo a la oficina del fondo, donde guardaba archivos y papeles de negocios que nadie tenía. Autorización para tocar. Con la luz del computador iluminando su rostro, escribió el nombre completo. Sofía Herrera Rojas. El sistema de búsqueda interno del grupo. Cifuentes era mejor que cualquier red social. Pronto encontró registros de entrevistas, información de RRPCH y algunas anotaciones incompletas de referencias profesionales. Todo parecía demasiado limpio. Mateo sintió que estaba perdiendo el tiempo. Llamó a un antiguo contacto, alguien acostumbrado a desenterrar suciedad cuando era necesario. «Necesito un expediente completo», pidió. Voz seca. «Cualquier detalle, avísame». Mientras esperaba una respuesta, caminó por el restaurante observando la rutina. Victoria siempre estaba atenta a todo, pero esta vez notó la atención redoblada de Mateo. Él intercambió pocas palabras con la jefa, pero no perdió de vista a Sofía ni por un segundo. En el salón, Sofía trabajaba en modo automático, tratando de ignorar la presencia de Leonardo, acechando en los rincones de su memoria. Pero cada nuevo cliente parecía un posible informante. Cada sonrisa falsa llevaba una amenaza velada. La nota aún quemaba en su bolsillo y la sensación de estar siendo observada aumentaba a cada minuto. Victoria notó la inquietud de la empleada y la llamó para una charla rápida en la cocina. «¿Está todo bien contigo?» Sofía dudó. Pensó en contarlo todo, pero solo murmuró que era cansancio. Victoria no le creyó, pero no presionó. «Si me necesitas, solo avisa». A mitad del turno, un camarero le entregó a Sofía una comanda con un pedido extraño. «La mesa 6 quiere hablar contigo», susurró bajito. Sofía miró de lejos y reconoció la silueta elegante. Traje impecable, sonrisa afilada. Leonardo Soto en carne y hueso.
La sangre se le heló. Se acercó a la mesa, tratando de mantener la calma. Leonardo sonreía, como si fueran viejos amigos reencontrándose con el pasado. «No esperaba verte aquí, Sofía», dijo en voz baja, maliciosa. «El mundo es pequeño, ¿no?» Sofía fingió educación. Tomó el pedido sin mirarlo a los ojos. Leonardo no se dio por satisfecho. «Espero que estés disfrutando esta nueva vida. Solo ten cuidado de no repetir viejos errores». El recado estaba dado. Mateo observaba la escena de lejos. Sintió la tensión en el aire y decidió actuar. Minutos después, llamó a Sofía para una conversación rápida en la oficina. El ambiente era frío, rodeado de carpetas y olores a papel antiguo. «¿Conoces al abogado de la mesa 6?» preguntó directamente. Sofía dudó antes de responder. «Lo conocí». Mateo no perdió el tiempo. «¿Por qué te amenaza?» Sofía bajó la cabeza. «Él cree que sabe cosas sobre mí, pero miente». Mateo percibió su fragilidad, pero no cedió. «Si estás mintiendo, será peor para ti. Mi familia no acepta traiciones». La tensión era sofocante. Sofía se quedó en silencio, mirando al suelo. «No hice nada de lo que me acusan», dijo en voz baja pero firme. Mateo se apoyó en la mesa con los ojos llenos de preguntas no dichas. «Si estás diciendo la verdad, tendrás que probarlo». Más tarde, ya casi cerrando el restaurante, Mateo recibió la respuesta de su contacto. El hombre al otro lado de la línea detalló: «La chica tenía un futuro brillante en la UC, pero desapareció. De repente hubo un escándalo silenciado. Desviaron dinero, varias personas se alejaron, pero nunca hubo pruebas contra ella. El nombre de Leonardo Soto aparece en el proceso como testigo clave. Y hay rumores de que presionó a otros colegas para que declararan en su contra». Mateo escuchaba todo en silencio, con los ojos fijos en la pantalla del computador. Ahora la historia tenía otro sentido. No era solo sobre una camarera. Era sobre una víctima de una trampa. Alguien que se convirtió en un fantasma para sobrevivir. Mientras tanto, Sofía encontraba apoyo silencioso en doña Laura, quien en cada descanso le enseñaba un nuevo gesto en lengua de señas y compartía confidencias. La conexión entre las dos crecía, alimentada por la confianza y el dolor compartido. Victoria continuaba protegiendo al equipo como podía, dándose cuenta de que había un juego más grande ocurriendo tras bastidores en el mirador. El restaurante entero parecía respirar el suspenso que se instalaba cada noche. Antes de irse, Mateo fue al jardín, donde encontró a doña Laura y Sofía, conversando en silencio. Por un momento se quedó solo observando, absorbiendo la complicidad entre las dos. Luego se acercó. «A partir de ahora quiero saber todo lo que pasa aquí. Ningún detalle pasa sin que yo lo sepa. Si alguien te amenaza de nuevo, avísame primero». Sofía asintió, con la mirada entre el alivio y el miedo. El juego tras bastidores estaba en marcha y por cada verdad revelada surgían más preguntas. En el Mirador del Pacífico nadie más dormía tranquilo. El Mirador del Pacífico se transformaba para las noches especiales. Luces doradas colgaban de las lámparas antiguas. El olor a flores frescas se mezclaba con el perfume dulce de los postres. Una fiesta privada reunía a empresarios, políticos y artistas, cada uno vistiendo su propio secreto bajo el brillo de los cristales. Sofía, con su uniforme impecable, circulaba entre las mesas con una bandeja de champaña y el corazón latiendo más rápido de lo que debía. Era imposible relajarse. Cada nuevo cliente parecía traer un riesgo de reconocimiento, y la presencia constante de Mateo, siempre con ojos atentos, dejaba claro que todo podía explotar en cualquier momento. En el rincón reservado del salón, doña Laura observaba todo como una centinela silenciosa. Se aseguraba de seguir a Sofía con la mirada siempre que podía. Cuando las dos tenían un momento libre, intercambiaban gestos rápidos en lengua de señas, creando pequeñas islas de complicidad en medio del lujo y la falsedad. Victoria, la jefa del salón, estaba aún más alerta, notando que el ambiente se volvía más pesado con cada ronda de copas servidas. La noche parecía transcurrir bien, hasta que un cliente ebrio, ya conocido por su actitud arrogante, se levantó en medio de la fiesta,
Miró fijamente a Sofía mientras ella servía una mesa cercana. Las risas disminuyeron. Él habló alto, más alto de lo que debía, atrayendo la atención de todos. Yo conozco a esta camarera. No se dejen engañar por esa carita inocente. Fue noticia, acusada de robo y fraude. El silencio cayó como una cortina pesada. Los invitados, antes distraídos con sus propios problemas, ahora miraban a Sofía como si ella fuera el gran espectáculo de la noche. La sangre de Sofía se heló. Intentó mantener la compostura, pero sintió que sus manos temblaban. El cliente insistió. ¿No vas a responder? ¿Vas a fingir que nadie sabe lo que hiciste en la universidad? La vergüenza le recorría todo el cuerpo, quemando como ácido. Por un instante pensó en huir, salir corriendo de allí, pero doña Laura se levantó con calma, se acercó a Sofía, le tocó el brazo y en lengua de señas preguntó: ¿Quieres que hable por ti? Sofía, sin voz, solo negó con la cabeza. Mateo, al fondo, observaba todo, luchando con sus propios instintos. Su mente dividida entre el deseo de proteger a su madre y el temor de involucrarse en un escándalo público. Otros clientes comenzaron a comentar en voz baja, alimentando el clima de tribunal. Victoria intentó intervenir, diciendo que aquello era inaceptable. Pero el cliente ebrio insistía. ¿Quién garantiza que no está robando de nuevo? La gente así no cambia. Sofía miró al suelo, deseando que las luces se apagaran. Fue entonces cuando doña Laura tomó la iniciativa, levantó las manos con firmeza y comenzó a expresarse en lengua de señas, exigiendo respeto para Sofía. Una camarera tradujo en voz alta y el mensaje resonó. Ella merece ser escuchada. Aquí nadie va a juzgar sin saber. El impacto fue inmediato. Un grupo de invitados aplaudió, discretamente mientras otros continuaban cuchicheando. Mateo finalmente dio un paso adelante, caminó hacia Sofía, la miró a los ojos y declaró: «En mi restaurante, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si alguien tiene algo concreto, que hable ahora». El cliente, avergonzado, intentó protestar, pero Mateo no le dio espacio. Quien no sabe respetar a los demás puede retirarse. El ambiente se dividió. Parte del salón apoyó la postura firme de Mateo. Otros solo observaban en silencio, esperando el desenlace de los acontecimientos. Sofía sintió un calor extraño subir a su rostro, una mezcla de vergüenza y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la defendía públicamente. Doña Laura le tomó la mano, ofreciéndole una fuerza silenciosa. Victoria, desde la barra, levantó el pulgar en señal de apoyo, mientras los otros empleados seguían trabajando como si nada hubiera pasado, tratando de mantener la normalidad. Cuando la noche llegó a su fin, Sofía estaba exhausta, pero aún de pie. Mientras recogía las últimas copas, algunos invitados pasaron junto a ella, diciendo en voz baja palabras de apoyo o lanzándole miradas de desprecio. Ella sentía todo, pero esta vez no estaba sola. En el vestuario, antes de irse, Sofía encontró a Victoria, quien dijo en voz baja: «Hoy fuiste más valiente que mucha gente importante por aquí». Sofía sonrió, cansada pero agradecida. Al salir por el jardín, encontró a Mateo parado cerca de la puerta, con la mirada cargada de pensamientos. Él no dijo nada, solo asintió con la cabeza, reconociendo que, incluso en medio de la penumbra, algunas verdades finalmente habían salido a la luz. Doña Laura apareció al lado de Sofía, y en lengua de señas repitió despacio: «Tú no eres tu pasado. Solo tú puedes decidir quién serás a partir de ahora». La calle estaba tranquila, pero dentro de ella, Sofía sabía. Sobrevivir a esa noche era solo el comienzo de un nuevo capítulo. La madrugada apenas comenzaba cuando el último cliente dejó el mirador del Pacífico. Sofía recogía servilletas y vasos, cada movimiento cargado con el peso de lo que había sucedido horas antes. El salón aún guardaba ecos de la confusión. Miradas cruzadas, comentarios susurrados, la sensación de que su historia estaba estampada en las paredes. Doña Laura fue la primera en buscar a Sofía tras bastidores. Encontró a la joven sentada en un banco del vestuario, con las manos apoyadas en el regazo, intentando calmar su corazón acelerado. La matriarca se acercó, se sentó a su lado y en lengua de señas le agradeció por la valentía de no huir. Sofía respondió con una sonrisa tímida, pero había tristeza en sus ojos. El miedo no se había ido.
Sabía que, al exponerse, había despertado aún más interés y enemigos. Victoria entró a continuación, sosteniendo la planilla de cierre de la noche. Se sentó al otro lado de Sofía, formando un pequeño escudo invisible. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres, ¿oíste? Este lugar ha visto pasar mucha injusticia. Pero hoy, por primera vez, vimos a alguien enfrentarlo con la cabeza en alto. Sofía agradeció con un gesto, pero por dentro se sentía frágil, dividida entre el deseo de desaparecer y las ganas de luchar. Cuando terminó de guardar su uniforme, encontró a Mateo en el pasillo. Él estaba parado, con las manos en los bolsillos, y una mirada menos fría de lo habitual. Por un momento solo se miraron en silencio, como si buscaran una respuesta en el rostro del otro. «Necesito hablar contigo», dijo él finalmente. Sofía asintió, todavía desconfiada. Fueron a la terraza trasera, donde el viento traía el olor distante de la ciudad. La ciudad ya dormía, pero allí parecía que todo podía suceder. Mateo respiró hondo, midiendo cada palabra antes de empezar. Lo que pasó hoy fue duro. Mi familia ya ha pasado por mucho, pero mi madre eligió confiar en ti. Yo también quiero creer, pero necesito entender quién eres de verdad. Sofía sintió que se le secaba la garganta. No soy lo que dicen. Solo quería una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todo lo que me hicieron pasar. Mateo analizaba cada movimiento de ella, intentando ver más allá del miedo. Mi mundo está lleno de gente que miente, que finge para acercarse. No estoy diciendo que sea tu caso, pero entiendes por qué soy desconfiado, ¿verdad? Sofía asintió, sin poder disimular el cansancio. Solo tengo esto, este empleo, la confianza de tu madre. No tengo familia, no tengo amigos antiguos. Solo quiero trabajar y olvidar. Por un instante, el silencio fue más fuerte que cualquier respuesta. Mateo apoyó las manos en la barandilla, mirando las luces lejanas de la avenida. Cuando mi padre murió, intentaron engañarnos de todas las formas posibles. Aprendí a ser duro, pero mi madre, ella todavía ve esperanza en las personas. Sofía se apoyó en la pared, sintiendo un alivio amargo. No te pediré que creas en mí, solo no me quites lo que he logrado, y con tanto esfuerzo. Mateo se giró, acercándose más. Con voz baja, Victoria me contó lo que escuchó sobre el escándalo de la universidad. Dijo que fuiste la víctima, no la villana. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Él destruyó mi vida porque me negué a participar en su esquema. Leonardo me amenazó. Me puso en contra de todos, inventó pruebas, manipuló testimonios. Cuando entendí lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Solo me quedó huir. Mateo se puso serio, absorbiendo cada palabra. Él es peligroso. Sé bien de lo que ese tipo de gente es capaz. No debí haberte dejado pasar por esto sola. El cansancio pesaba sobre los hombros de Sofía, pero allí, en esa terraza, se sintió un poco menos sola. Por un instante los dos estuvieron lo suficientemente cerca como para que el viento mezclara el perfume de ella con el de él. Mateo levantó una mano vacilante y tocó levemente la punta de los dedos de Sofía. Ella no se retiró. Sus ojos buscaron los de ella. La pregunta silenciosa. ¿Hay espacio para la confianza después de tanta mentira? Antes de que cualquier gesto se transformara en promesa, el ruido de una puerta a lo lejos interrumpió la escena. Victoria apareció llamando a Mateo para resolver un problema en la caja. Él se alejó, lanzándole una última mirada a Sofía. Ella se quedó allí, sintiendo el pecho oprimido, el miedo antiguo mezclándose con una esperanza que ya no recordaba cómo era. En el fondo, sabía que Mateo también luchaba con sus propias sombras. Tal vez, si tuvieran el coraje de confiar, podrían ayudarse mutuamente a sobrevivir en este juego de máscaras. Esa noche, Sofía se fue a casa cargando más preguntas que respuestas. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, el miedo no venía solo. Había también una chispa de algo nuevo, tenue, pero suficiente para reavivar sueños antiguos. La noche se arrastraba pesada y húmeda sobre Santiago, con las luces de la ciudad reflejadas en el asfalto mojado. Era el tipo de silencio que antecede a la tormenta, cuando hasta el viento parece contener la respiración.
Sofía apenas había dormido. Pasó horas dando vueltas en la cama, repasando las conversaciones con Mateo, Victoria y doña Laura. El celular sonaba de vez en cuando. Mensajes anónimos apareciendo en la pantalla. Amenazas veladas, frases cortas, siempre el mismo tono. No vas a escapar. Cada vez más convencida de que Leonardo estaba detrás de esa cacería, Sofía decidió que no huiría. Ya había pasado demasiado tiempo escondiéndose. Al final de la madrugada recibió una llamada extraña. La voz del otro lado era metálica, distorsionada pero inconfundible. Leonardo, ¿quieres conversar como gente adulta? Encuéntrame en el parque forestal ahora. La valentía de Sofía venía de la desesperación, pero también de un cansancio antiguo. Se vistió con la primera ropa que encontró. Se ató el pelo y tomó el primer autobús casi vacío. El camino parecía interminable, cada semáforo en la avenida transformando la ansiedad en sudor frío. Cuando llegó al parque, el paisaje era un cúmulo de sombras y reflejos húmedos. Leonardo ya estaba allí, apoyado en un Audi negro, con un traje caro incluso de madrugada, un cigarrillo encendido entre los dedos. Su sonrisa era puro veneno. Siempre te gustaron las escenas dramáticas, ¿no? Sofía respiró hondo. ¿Qué quieres? ¿Ya destruiste lo que podías? Leonardo se acercó, con voz baja y amenazante. Quiero que desaparezcas de aquí. No vas a poder empezar de nuevo. Tengo pruebas, amigos, en todas partes. Puedo arruinar tu vida de nuevo. Ella no retrocedió. No voy a huir más, y esta vez no estoy sola. El juego de amenazas se volvió más tenso cuando Mateo apareció en la penumbra, viniendo de la dirección opuesta, acompañado de un policía de civil. Tenía ojos de quien no había dormido en días, barba por hacer y un aire determinado. Se acercó, encarando a Leonardo sin desviar la mirada. Se acabó el tiempo de tu impunidad. Sé lo que hiciste. Tengo grabaciones, y la policía ya te está vigilando. Leonardo soltó una risa burlona, pero el policía avanzó y le quitó el cigarrillo de la mano. Recibimos una denuncia formal. Tendrá que responder por cada acusación. Leonardo aún intentó hacerse el inocente, pero Mateo sacó del bolsillo una grabadora. Creíste que podías seguir manipulando a todo el mundo, pero no esperabas que alguien grabara tu confesión. Hablé con colegas de la UC. Conseguí testimonios de personas que amenazaste. Llegó tu hora, Leonardo. El abogado aún intentó revertir la situación, sembrando dudas en el aire. ¿Y tú, Sofía, vas a confiar en este tipo? ¿Sabes cómo son estos cifuentes? Protegen su propio pellejo, pero se deshacen de cualquiera cuando ya no lo necesitan. No te engañes. Sofía sintió el impacto de las palabras. Por unos segundos miró a Mateo, buscando sinceridad en su rostro. ¿Es verdad? ¿Estoy siendo utilizada una vez más? Mateo le tomó la mano, apretándola con firmeza. Tú no eres una pieza en mi juego, Sofía. Desde el principio mi madre vio en ti a alguien fuerte, alguien digno. Solo quiero que tengas la oportunidad de empezar de nuevo. Leonardo, acorralado, miró a su alrededor buscando algún aliado, pero la calle estaba desierta. El policía lo condujo hacia el auto, diciendo que tendría tiempo suficiente para explicarse en la comisaría. Antes de entrar, Leonardo lanzó una última mirada a Sofía. Esto no termina aquí. El auto desapareció en la curva, perdiéndose entre las luces temblorosas del asfalto mojado. Mateo y Sofía se quedaron allí solos, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Ella lloró en voz baja de alivio, de rabia, de cansancio. Él abrazó a la joven sin prisa, como quien entiende el valor de cada silencio compartido. Estás libre, Sofía, ya no necesitas huir de nadie. El cielo ya clareaba en el horizonte cuando decidieron volver, caminando juntos sin necesidad de intercambiar promesas. El miedo antiguo aún rondaba, pero ahora parecía más pequeño frente a lo que habían enfrentado juntos. En el camino de regreso, Sofía miró hacia la cordillera, sintiendo la brisa fría y nueva en cada respiración. No sabía lo que el futuro le reservaba, pero por primera vez tenía la sensación de que era ella quien elegía el próximo paso. El sol despuntaba tímido, señalando un nuevo comienzo, no solo para Sofía, sino para todos los que un día aprendieron a sobrevivir en la oscuridad. El sol ya iluminaba las calles de Providencia cuando Sofía llegó a casa, todavía sintiendo en la piel los ecos de la madrugada.
La ciudad despertaba perezosa, el olor a pan fresco mezclándose con el ruido distante de los autobuses. Por primera vez en mucho tiempo, dejó la puerta abierta mientras se arreglaba para otro día en el mirador del Pacífico. El miedo no había desaparecido, pero ahora parecía un viejo conocido, alguien que ya no mandaba en todo. En el restaurante, Victoria ya estaba con su delantal, revisando las entregas y confirmando las reservas. Cuando vio a Sofía entrar, lo dejó todo para abrazarla de verdad, de esos abrazos que dicen más que cualquier palabra. Hoy empiezas de nuevo, ¿me oyes? Aquí dentro nadie te va a menospreciar. Sofía sintió las piernas débiles, pero sonrió secándose una lágrima rápida antes de ponerse el uniforme. El ambiente en el mirador parecía otro. Los empleados cuchicheaban menos, las miradas eran más amables. Doña Laura apareció poco después, vestida de amarillo claro, con una sonrisa iluminada. Buscó a Sofía entre las mesas y, al encontrar a la joven, se aseguró de abrazarla, dejando claro a todos que ya no había espacio para la vergüenza. En medio del salón, la matriarca señaló en lengua de señas: «La verdad libera». Sofía repitió el gesto sin miedo a ser vista. Una cliente antigua notó la escena y aplaudió discretamente, contagiando a otros clientes a un movimiento de respeto silencioso. Mateo llegó más tarde con la mirada cansada, pero había algo diferente en su postura. Saludó a todo el equipo, se detuvo junto a Sofía y, en un gesto casi imperceptible, le tocó el hombro. No necesitaron intercambiar palabras. La complicidad estaba sellada en los gestos, en el silencio cómodo de quienes ya han sobrevivido a lo peor juntos. Tras bastidores, Victoria seguía todo con esa mirada de quien sabe llevar las riendas del mundo y cuidar de los suyos. De vez en cuando, le lanzaba una sonrisa alentadora a Sofía, recordándole que el sentido de pertenencia se construye con pequeños gestos. Durante el almuerzo, un grupo de clientes que había presenciado la escena de la noche anterior se acercó a hablar con Sofía. Le preguntaron sobre la universidad, sobre cómo aprendió lengua de señas, elogiando su valentía para seguir adelante. Ella respondió sin rodeos, dejando claro que ya no quería esconder nada. Con cada nueva mesa servida, se sentía más ligera, como si cada plato entregado fuera una etapa superada de su propio miedo. Al final del turno, doña Laura pidió hablar en el jardín. El sol ya descendía detrás de los edificios, pintando las hojas con una luz dorada. Laura tomó las manos de Sofía, la miró fijamente a los ojos y señaló: «Cambiaste este lugar, no solo para mí, sino para todos aquí». Y Sofía contuvo el llanto, agradeció con un gesto cariñoso, sintiendo finalmente que el peso del pasado quedaba atrás. Mateo apareció a continuación, con las manos en los bolsillos y una leve sonrisa en el rostro. No elegimos cómo empieza la historia, Sofía, pero podemos elegir qué hacer con lo que la vida nos lanza. Sofía asintió sin prisa observando el cielo cambiar de color. Victoria se unió al grupo trayendo café fresco, como quien sella un pacto sin alardes. Al salir del restaurante esa noche, Sofía miró una última vez el letrero iluminado del mirador del Pacífico. Sentía que ese lugar no era solo donde empezó de nuevo, sino donde finalmente fue vista. De camino a casa, se cruzó con vecinos a los que antes no saludaba. Sonrió a rostros desconocidos y caminó despacio, sin mirar hacia atrás a cada paso. Cuando se acostó a dormir, escuchó el ruido de la ciudad apagándose afuera. El silencio en su habitación parecía diferente. No era vacío ni miedo. Era un silencio de paz, de promesa, un nuevo silencio, donde ya no era necesario esconder quién era. Algunos meses pasaron desde la madrugada que lo cambió todo. El mirador del Pacífico seguía latiendo, recibiendo clientes fieles y curiosos. Pero ahora parecía otro mundo, como si las paredes hubieran absorbido cada secreto, cada llanto escondido, cada abrazo silencioso. Los días se volvieron más ligeros, las mañanas llenas de risas fáciles y la rutina compartida con menos miedo. Sofía se consolidó como una parte esencial del equipo. Ya no era vista como una sombra en el salón, sino como alguien que había dejado marcas de esperanza en los pasillos. Su relación con doña Laura creció. Siempre que podían,
intercambiaban largas conversaciones en lengua de señas, riendo de chistes internos y recordando con una sonrisa de complicidad todo lo que superaron juntas. Laura se encargó de enseñar nuevas señas al equipo, difundiendo respeto e inclusión por cada rincón del restaurante. Incluso los clientes más antiguos aprendieron a saludar con las manos, siguiendo el ejemplo de las dos mujeres que desafiaron el silencio. Mateo se sumergió en el trabajo, pero era un hombre diferente. El peso de la desconfianza se disolvió, dando lugar a una postura más abierta, menos rígida. Comenzó a escuchar más, no solo lo que se decía, sino lo que quedaba guardado en las miradas y en las pausas. Él y Sofía, entre reuniones e intervalos robados, pasaron a compartir no solo confidencias, sino sueños de futuro. Su relación estaba hecha de pequeños gestos, toques sutiles, palabras guardadas para cuando el mundo desaceleraba. Victoria también cambió. Su fuerza, antes escondida detrás de planillas y listas, ahora se traducía en consejos y cuidado. Se convirtió en la confidente de Sofía, una firme defensora del equipo, siempre lista para intervenir ante cualquier señal de injusticia. El salón, que antes respiraba solo lujo y ostentación, ahora también era un espacio de afecto y nuevos comienzos. Poco a poco, los viejos rumores dieron paso a nuevas historias. El escándalo de la UCH se convirtió solo en una línea olvidada en algún periódico. Leonardo, enfrentando las consecuencias de sus actos, desapareció del radar, tragado por su propio veneno. Una mañana de viernes, doña Laura organizó un pequeño evento en el restaurante, reuniendo a empleados, clientes y algunos amigos. Era el Día Nacional de la Lengua de Señas. Le pidió a Sofía que diera un discurso, algo que tiempo atrás habría sido imposible. Sofía aceptó. Subió al pequeño escenario improvisado en el salón principal, miró a todos y, por primera vez, habló con voz firme y también con las manos. Durante mucho tiempo, el silencio fue mi mayor miedo. Creía que necesitaba esconder quién era, que nadie escucharía mi verdad. Hoy entendí que el silencio también puede ser refugio. Puede ser respeto, puede ser un puente. Quiero agradecer a doña Laura, a Victoria, a Mateo y a todos ustedes que aprendieron a escuchar incluso lo que no se dice. Cada gesto, cada palabra, cada mirada sincera me ayudó a recordar que empezar de nuevo es posible y que la verdad, cuando se dice en cualquier lengua, libera. El salón, emocionado, se quedó en silencio por unos segundos. Luego, los aplausos tímidos se transformaron en una celebración verdadera. Laura subió al escenario. Abrazó a Sofía con fuerza y juntas señalaron un agradecimiento colectivo para todos. Más tarde en la cocina, Victoria preparaba café mientras Mateo se acercó a Sofía, tomando sus manos entre las suyas. No imaginas cuánto cambiaste todo por aquí. No solo la rutina, cambiaste la manera en que nos vemos los unos a los otros. Sofía sonrió, con los ojos llenos de una alegría tranquila. Tú también cambiaste. Todos nosotros cambiamos. Mateo le besó la frente en silencio. En ese instante, ninguno de ellos necesitaba nada más. El tiempo pasó y con él las heridas cicatrizaron. Los recuerdos dolorosos se volvieron menos afilados. El Mirador del Pacífico se convirtió en un referente, no solo por la calidad de la comida, sino por el ambiente de respeto, empatía y aceptación que irradiaba desde cada rincón. Sofía asumió nuevas responsabilidades, enseñando lengua de señas a los empleados, acogiendo a los novatos que llegaban con miedo en la mirada y el deseo de ser invisibles. Doña Laura, orgullosa, seguía cada paso, apoyando a la joven que un día silenció un salón entero con un gesto de valentía. En la última escena de este ciclo, Sofía caminaba por el salón vacío, con el paño de cocina sobre el hombro, escuchando solo el sonido de su propio corazón tranquilo. Se detuvo frente a una de las ventanas. Vio el movimiento de la calle, los autos pasando apurados y respiró hondo. Por primera vez, el silencio a su alrededor no era una prisión ni un castigo. Era libertad, era hogar. En el espejo del restaurante, vio su propio reflejo sonriéndole de vuelta y supo, sin necesidad de palabras, que el silencio habla y a veces habla mucho más alto que cualquier grito. Si esta historia tocó tu corazón
o te inspiró a creer en nuevos comienzos, aprovecha para suscribirte al canal y formar parte de esta comunidad, donde cada silencio cuenta una nueva historia. Siempre hay un espacio reservado para ti aquí.